¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Vamos a compartir una enseñanza que titulamos El amor de Dios nuestro Padre. Siempre que Jesús instruyó a sus discípulos, se refirió a Dios como Padre o vuestro Padre. Y esto es algo muy notable que causó gran controversia en los judíos, porque ellos, los judíos, incluidos sus discípulos, que también eran judíos, conocían a Dios como Jehová o Yahvé, el cual era un nombre tan sagrado que se les prohibía pronunciarlo audiblemente. Y viene Jesús y les presenta a Jehová como vuestro Padre. Entonces es algo realmente revulsivo. Jesús sabía que Dios por naturaleza es un Padre que desde antes de la fundación del mundo ha deseado una familia. De modo que presentó a Jehová, a Yahvé, como nuestro Padre celestial, nuestro Padre, Abba, Padre, alguien infinitamente cercano, bueno y amoroso, más familiar tuyo y mío que nuestros propios hermanos o que nuestros propios padres, más cercano que donde nadie más puede estar por cuestiones físicas de su edad, o de que están en otro lugar, o de que están ocupados en alguna otra actividad. Dios siempre está con nosotros porque Él es omnipresente y es omnisciente. Él incluso nos conoce más de lo que a nosotros mismos nos conocemos, y aún así nos ama. Y nos ama como un padre a su hijo, pero no como un padre de nosotros, que amamos a nuestros hijos y que a veces nos enojamos con ellos y les dejamos de hablar, o los castigamos, les negamos ciertos beneficios. Nos ama como a su propio Hijo Jesús, en el que está su contentamiento. Ustedes y yo sabemos como padres que hay muchos hijos, pero solo los nuestros son nuestros hijos, y no amamos igual a todos los que son hijos, sino que amamos de manera especial a los que son nuestros hijos. De igual modo, Dios nos ama a los que recibimos a Jesús y creímos en su nombre como sus hijos. Y nuestros hijos pueden ser lo que sean o hacer lo que hagan, y nada disolverá el vínculo padre-hijo. Solamente nosotros somos sus padres, y solamente ellos, de entre todos los hijos que puede haber en el mundo, son nuestros hijos. Y si este vínculo entre padres e hijos es indisoluble, por más que algún hijo le diga a su padre: a partir de hoy yo no tengo padre, o yo no tengo madre, o viceversa, a pesar de que un padre o una madre le digan a su hijo: a partir de hoy yo no tengo hijo,
yo no tengo hija, pero ese vínculo es indisoluble. O sea, en el momento la emoción nos hace hablar de una manera soez, de una manera grotesca, pero ese vínculo, aunque nosotros lo quisiéramos disolver, es indisoluble. Y de la misma manera, nada nos podrá arrebatar del amor de Dios, nuestro Padre, por causa de Cristo que habita en nuestro corazón. A lo mejor en alguna ocasión o muchas, Dios tenga que disciplinarnos por alguna cuestión, y tal vez hasta en algún momento nos merezcamos algunos azotes de parte suya, porque si no lo hiciera así Dios, ¿qué hijos seríamos si Dios, nuestro Padre Celestial, nos dejara sin disciplina? Pero no porque Dios nos discipline y esta disciplina signifique varios días de castigo, eso quiere decir que Dios nos dejó de amar. El amor de Dios disciplina, el amor de Dios es para siempre. Por favor, no confundamos el amor con siempre te voy a tratar bonito, siempre te voy a dar todo lo que me pidas, te voy a librar absolutamente de todos los estornudos y de todos los resfriados. No, el amor disciplina y nos ayuda a crecer, y a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo el Señor. Amén. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 11, la escritura dice de esta manera: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El contexto de este pasaje es que Jesús está enseñando a sus discípulos que Dios contestará sus oraciones cuando pidan, busquen y llamen. Es decir, nos está enseñando a orar intensamente. No porque pedimos y no recibimos, ya dejar de llamar y dejar de buscar. Hay que seguir pidiendo, hay que seguir orando. ¿Y cómo? Intensamente. Y luego les da la razón: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, su Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le pidan? Y aquí me llama la atención que Jesús nos compara con niños. ¿Cómo piden los niños las cosas? Con intensidad, con fe y la seguridad de que su papá, su mamá tienen, y si no les dan es porque no quieren, pero de que pueden, y de que tienen. Eso es lo que los niños creen, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, los niños a veces se equivocan, porque van a estar como los maderos de San Juan, que aunque pidan pan no les dan, y si piden queso les damos un hueso, porque nosotros tenemos un poder finito, un poder limitado, una capacidad que a veces no alcanza para caprichos o berrinches que ellos están pidiendo. Pero nosotros en Dios tenemos la garantía de que Él sí puede, de que para Él no hay nada imposible. Entonces hay ocasiones en que el reino de los cielos sufre violencia y nosotros nos rendimos demasiado pronto, y lo que el Señor nos está enseñando es: pidan con intensidad, métanle pasión. La mujer que padecía flujo de sangre, ¿le metió o no le metió pasión? Sí, se abrió camino entre la gente, se arrojó y apenas y alcanzó a agarrarse del borde del manto del Señor
¿Y quién me dice qué ocurrió? Fluyó poder de Jesús. Ella creyó, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Ella creyó con violencia? Sí. ¿Ella oró con fe? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Lo que ella pedía: hágase contigo como has pedido. Y este mismo caso se repite en varias personas que en la Biblia hicieron violencia para arrebatar para sí el reino de los cielos. Había mucha gente ahí alrededor, pero todos así como espectadores y como muy mesurados y muy uy, ¿qué van a decir? Pero los que se soltaron el pelo y no les importó que incluso los callaran, como al ciego Bartimeo, que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y uno de los que estaban ahí le dijo: cállate, ¿por qué gritas? Jesús, hijo de David. Él no le hizo caso, él siguió haciendo violencia. Y Jesús, en medio de toda esa gente que lo rodeaba y que hacía algarabía, pudo escuchar la voz de aquel ciego. ¿Ustedes creen que por ruidosa o porque venía de su corazón? Porque venía de su corazón, pero al mismo tiempo venía con pasión, de tal manera que Jesús se sale del camino y viene hasta donde está el ciego y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que el ciego Bartimeo quería que Jesús le hiciera? Claro que sí. Jesús es Dios, omnisciente, omnipotente. Y Jesús y Bartimeo le pide: Señor, por favor, que vea. Y Jesús le dio la vista, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces aquí Jesús está hablando aparte con sus discípulos y les está enseñando que a veces nos falte pasión, a veces nos falte intensidad, a veces nos falten rodillas, a veces nos falte alzar las manos, a veces nos falte incluso acompañar nuestras oraciones con ayuno. Pide, busca y llama. Haz lo que sea necesario, pero si tú crees que Dios tiene el poder y quiere ayudarte en tal situación, seguramente Él lo hará. No es que Dios conceda caprichos, pero quiero decirles un secreto: de Dios es el querer como el hacer. Si Dios ha puesto el querer dentro de ti, entonces también de Él es el hacer, pero lo que está esperando de ti es intensidad, es pasión. Y Jesús enseña a sus discípulos que la razón por la que Dios nos dará lo que es justo, benéfico y necesario para nosotros es porque Dios es nuestro Padre amoroso y bueno. ¿A quién más quieres que vaya, Señor, si solo tú eres mi Padre celestial? Yo tengo mis padres terrenales, o a lo mejor no los tienes, pero nuestros padres terrenales, aunque sean muy buenos y muy generosos y tengan la mejor disposición, hay muchas cosas en las que no nos van a poder ayudar, o no van a querer, a lo mejor, porque ya nos han ayudado mucho, o ellos tendrán sus razones que son respetables. Nosotros igual debemos honrarlos, igual debemos amarlos, y igual debemos cuidarlos. Pero Jesús nos está enseñando que el reino de los cielos es de los que son como niños, y ahora lo estamos entendiendo, porque un niño no estima, no considera si su papá tiene o no tiene. Para él su papá tiene, y si no le da es porque no quiere. Entonces el niño se acerca con esta confianza de que lo único que tiene que hacer es convencer a su padre de que le dé. Y te repito, el secreto es que si en ti está el querer, entonces la intensidad es lo que va a permitir que se realice el hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre todopoderoso, un Padre benigno, un Padre propicio, un Padre amoroso y bueno.
Y me quiero detener un poquito en el atributo de Dios de propicio. Propicio es que Él propiciará todas las cosas para cumplir en nosotros su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero te doy otro secreto: Dios no hace nada si primero no lo anuncia. Es decir, Él primero tiene que poner en ti el querer para después hacer. Y cuando tú quieres, ahora tú estás capacitado para orar con la intensidad que se requiera, sea en veladas, sea en madrugadas, sea en ayunos, sea de rodillas, sea a manos alzadas, sea a voz en cuello, sea en silencio, sea sentado, sea meditando en tu cama, sea meditando en el camino. Él pone en nosotros el cómo por medio de su Espíritu. Si nosotros, siendo malos, no damos piedras ni serpientes a nuestros hijos cuando nos piden pan o pez, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará buenas cosas, como lo dice este pasaje, a los que le pedimos, buscamos y llamamos? Si tú estás recibiendo piedras y serpientes, no vienen de Dios. Tú de Dios puedes esperar pan y pez, no piedras y serpientes. Es muy difícil, aunque no imposible, porque nuestra sociedad está muy corrompida, que algún padre se atreva a dar cosas dañinas a sus hijos. Bueno, hay los que les dan papitas y cosas que son dañinas. Por muy perverso o sádico que sea, un padre difícilmente dará cosas dañinas como piedras para que coman, o serpientes que los puedan morder y envenenar. Y de esa misma manera, todo lo que Dios permite y todo lo que Dios concede en nuestras vidas, todo lo que llega a ti, aunque a ti te parezca malo, ha pasado por la lupa del estricto control de calidad que Dios le pone a las circunstancias que permite que tú enfrentes. Es decir, Dios tiene el control de las pruebas que nos sobrevienen. Y lo que está llegando a tu vida, todo, aunque no te parezca así, en algún momento es bueno, agradable y perfecto. Es para su gloria y para nuestro bien. ¿Por qué para su gloria? Porque Job le dijo al diablo, Dios le dijo al diablo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, que sea fiel? Y Satanás le dijo: ¿y cómo no, si lo has rodeado de bienes y le has puesto un cerco de protección? Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo maldice en tu cara. Y Dios le permitió al diablo quitar ese cerco, y el diablo, ni tardo ni perezoso, le causó una gran ruina. ¿En qué momento Job pecó contra Dios? Fue para gloria de Dios. Aún eso malo que le aconteció a Job fue para gloria de Dios y fue para bien de Job. ¿Por qué? Porque aunque en ese momento perdió, el final de la historia nos muestra que ganó el doble de lo que el diablo le había quitado. Entonces, tú y yo debemos estar persuadidos de que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar, y que esta leve tribulación momentánea es para gloria de Dios y para bien mío, que la gloria postrera para mí será mayor que la primera, pero que
en este momento yo no debo pecar contra Dios con mis palabras. Debo tener mucho cuidado de qué palabras, qué sentimientos, qué actitudes, qué acciones tomo cuando la estoy pasando mal. Debo crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. Ahora, no todo se trata de pedir cosas, dice ahí, dará cosas buenas a los que le pidan. No se refiere necesariamente a cosas materiales como casas, cuentas bancarias, autos, etcétera. Claro, si es necesario, si somos capaces de administrar esas cosas, si sobre lo poco hemos sido fieles, sobre más nos pone el Señor. Pero si esas cosas nos van a perder, nos van a envanecer, nos van a comprometer con el mundo y después ya no vamos a querer ni venir a la iglesia por estar atendiendo esos negocios, Dios prefiere una iglesia de pobres que una iglesia vacía de ricos. Entonces, tampoco se refiere a buenas cosas como sentir bonito, relajarnos o ser sanados, porque mucha gente viene solo para sentir bonito y en la esquina ya le está arrancando la oreja al niño y todavía ni sale y ya está poniéndose de acuerdo con su amor secreto en dónde se van a ver. Nomás dejo a mi esposa y nos vemos. Entonces, a veces que la gente viene a relajarse, viene a sentir bonito, viene a ser sanada, pero para seguirle dando vuelo a la hilacha. Más bien, las cosas buenas a las que se refiere Jesús cuando nos dice que Dios nos dará, cuando se las pedimos, digo, no tiene nada de malo que sientas bonito, ni tiene nada de malo que sanes, ni tiene nada de malo que te relajes. Qué bueno, porque hay gente que el único lugar donde se duerme es en la iglesia, porque en su casa no puede dormir, apenas se acuesta y se le va el sueño. ¿Sí saben de lo que hablo, verdad? Entonces a veces hasta nos incomoda que las personas se nos duerman en la iglesia sin entender que a veces la iglesia es el único lugar de paz que estas personas tienen. Pero ninguna de estas experiencias, ni bienes materiales, ni sanidades, son para gloria de Dios si la persona se pierde. Entonces, más bien las buenas cosas a las que se refiere Jesús cuando nos enseña que pidamos es sobre todo el acompañamiento del Espíritu Santo durante todo nuestro peregrinar en nuestras vidas. Y lo anterior lo comprobamos en el pasaje paralelo al que acabamos de ver. Lucas 11:13 nos demuestra que las cosas buenas a las que se refiere Mateo es el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Lucas 11:13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Se da cuenta que es el mismo pasaje, pero en lugar de utilizar la expresión buenas cosas, ¿cuál es la expresión que utiliza aquí? El Espíritu Santo. Por lo tanto, las buenas cosas que Dios, nuestro Padre amoroso y celestial, nos dará cuando le pidamos se refieren al Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, lo tienes todo, porque Él te va a guiar en tu barca a donde están los peces y te va a decir en qué momento eches tu red, y Él te va a decir: mira, sobre aquella viuda pon tus manos porque la voy a sanar. Y Él te va a decir: manda a sentar a la multitud que se recuesten en la hierba y yo voy a multiplicar los peces y los panes para que coman estos miles de personas. Cuando a ti no te alcanzan las cuentas, el Espíritu Santo te va a guiar al milagro. Y no es para que una vez que ocurrió el milagro, la sanidad, la provisión, lo que haya ocurrido, te dejes de acompañar de Él. No, todo lo contrario, es para que nos apeguemos a Él y sigamos en esta vida
extraordinaria de manifestaciones del Espíritu Santo y de poder que están disponibles en la gracia de Dios para sus hijos. Solo de esta manera Jesucristo será el primero entre muchos hermanos, cuando nosotros nos elevemos a la calidad de su propio Hijo Jesús, no por perfectos en cuanto al pecado, pero sí por la gracia que Dios nos ha concedido al llamarnos sus hijos, los hijos de Dios. Si tú ves un león, ¿qué esperas que haga un león? Que ruja, que huela horrible, que sea feroz, que sea salvaje. Pero si tú ves un canario, ¿qué esperas de un canario? Cosas de acuerdo a su naturaleza. Y si tú ves un delfín, ¿qué esperas que haga ese delfín? ¿Que ladre? ¿Que corra? No. Es decir, si aún las cosas creadas actúan conforme a su naturaleza, cuando alguien ve a un hijo de Dios, ¿qué es lo que debe esperar de esa persona? Las obras de un hijo de Dios, no de un ser humano normal, de un hijo de Dios. Entonces, las buenas cosas se refieren a lo que nos capacita e identifica como hijos de Dios, el Espíritu Santo. Lo mejor que nos puede ocurrir en la vida es la comunión con el Espíritu Santo. Tú debes creer y buscar los milagros, las manifestaciones de Dios. A veces Dios, el Dios propicio que les mencionaba hace un momento, facilita circunstancias de escasez para que se multipliquen los peces. Y el Dios propicio facilita que tengas que ir a un hospital. ¿Para qué crees? Para que ores por los enfermos, para que consueles a los que están ahí esperando a sus enfermos, para que te manifiestes como hijo de Dios. Entonces tenemos el acompañamiento constante del Parácletos de Dios, el que está llamado a estar con nosotros, los hijos de Dios, para siempre. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, aunque no tengas nada. ¿Ya saben por qué? Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos derrotados, pero Dios no nos ha olvidado. Y en cambio, si no tienes a Cristo, no tienes nada, aunque lo tengas todo. ¿Se han fijado que la gente que tiene un coche, que tiene cuenta bancaria, que tiene esposa, siente que no tiene nada? Y tiene, y tú dices, pero ¿cómo dices que no tienes? Porque no tiene a Cristo. El reino de los cielos, entonces, no consiste en cuánto tienes, ni cuántas iglesias has fundado, ni cuánta fama, ni cuánto te quieren, sino en la dirección del Espíritu Santo sobre tu vida. Si tenemos el Espíritu, Él nos convencerá que no tenemos lo que realmente no necesitamos. Tienes lo que verdaderamente necesitas, a Cristo, aunque no tengas coche, aunque pagues renta, aunque no tengas tu emprendimiento y seas un empleado. Si lo necesitaras, lo tendrías. Él, juntamente con Cristo, te dará todas las cosas que tú necesitas realmente. Pero si lo que tú crees que necesitas, lo que tú deseas y lo que tú pides, no lo recibes, es porque realmente no lo necesitas. Y vendrá el Espíritu Santo y nos convencerá que tenemos en Cristo, en el nombre de Cristo,
todo lo que necesitamos, todo lo que pidas a tu Padre amoroso, en el nombre de Jesús, te será dado. Ejemplo, unos pocos peces y unos pocos panes poco alcanzaban o bastaban para alimentar a una multitud de miles de personas. ¿Y qué ocurrió? Sobró. ¿Porque tenían el Espíritu Santo? Claro. Por tanto, busquemos el reino de Dios y su justicia. Esto es la dirección del Espíritu. Y las cosas que realmente necesitemos nos vendrán por añadidura. ¿Realmente se necesitaban aquellos peces y aquellos panes? Sí. ¿Y qué ocurrió? Dios los suplió. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no tenemos para pagar una cuenta y nos estamos mortificando desde días antes porque no vemos cómo, y a la hora de la hora sale? ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. A veces nos falta la fe de un pájaro, porque las aves del cielo no se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir, y Dios las cuida. ¿Ustedes creen que nosotros no valemos más que muchos pajarillos? Claro. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? Porque nos sentimos que necesitamos más de lo que tenemos. ¿Y a quién tenemos? A Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, y seguramente preocupándote menos, igual van a llegar las cosas. ¿Cuándo? Cuando sea el momento. No va a ser antes y no va a ser después, va a ser cuando sea el momento. Cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, vente, vámonos, te voy a llevar, y le dio el itinerario del viaje por aquí, por allá y más allá. ¿Le dio el itinerario o no? Le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Esto es ser alguien de fe, alguien que está dirigido por el Espíritu Santo, alguien que confía en Dios, alguien que sabe que Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Otro ejemplo, Dios le había dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y ustedes creen que Dios no sabía que Isaac se iba a convertir en un ídolo en el corazón de Abraham? Que este niño, Tingililí en la mañana, Tingililí al mediodía, Tingililí en la noche, iba a terminar por apartar al adorador Abraham de su adoración de mañana, de tarde y de noche, porque andaba en el Tingililí con el niño. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que esto iba a pasar? Y sin embargo, Dios ya le había dicho: en Abraham te será llamada, perdón, en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Dios le dice: Abraham, sacrifícame al niño, Abraham, que era un hombre de fe, había oído que en Isaac le sería llamada descendencia. Él sabía que aunque le dijera que lo sacrificara, seguramente no tendría por qué sacrificarlo, y si lo sacrificaba, sabía que Dios tiene el poder para revivirlo, porque para Dios no hay nada imposible, porque no es en otro. O sea, Dios no dijo: en otro hijo te va a ser llamada descendencia, o en un hijo tuyo te va a ser llamada descendencia. ¿En quién le dijo Dios que le iba a ser llamada descendencia a Abraham? En Isaac. Entonces, seguramente Dios iba a hacer un milagro con Isaac, y por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él sabía lo que Dios había dicho. Y tú también, tú y yo también sabemos que el Señor es nuestro pastor. ¿Y qué dice? Pero ahí andamos todos angustiados, y ahí andamos pidiendo prestado con réditos y metiéndonos en problemas porque no sabemos si vamos a poder pagar, y al ratito resulta que bueno, pues ya tengo este dinero y ya me llegó el otro, pero pues yo no sabía que me iba a llegar, y más vale estar seguros que estar yo preocupándome. Pues ahora te vas a preocupar por cómo pagarle al que le pediste, porque el dinero en las manos a veces nos quema, a veces nos hace gastar lo que no habíamos previsto. Entonces, hay algo que tú y yo tenemos que entender: que cuando Cristo está en nuestro corazón,
somos personas que no tememos, somos personas que confiamos en Dios. Somos personas a quienes las bendiciones nos persiguen hasta que nos alcanzan por causa de que Cristo está en nuestro corazón. ¿Desde dónde vinieron los magos a suplir lo que José y María necesitaban para llevarse el niño a Egipto? ¿Desde dónde? Desde Oriente. Y trajeron poquito o mucho oro, incienso y mirra. Suficiente para que ellos hicieran el viaje y se establecieran por años, los años que tardara Herodes en morir, viviendo bien, relajadamente en Egipto. ¿Por qué? Porque José tendría que dejar su negocio de carpintería, no podría ejercer allá su trabajo. Entonces, esto que trajeron los magos fue suficiente para sustentarlos por años en Egipto, hasta que Dios le habla a José y le dice: trae al niño de Egipto. Entonces, así como Dios suplió por causa del niño para José y María, también Dios suplirá para nosotros, los José y María, que tenemos a Jesús en nuestro corazón. En Juan capítulo 16, versos 26 y 27, dice la escritura así: En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Fíjate qué interesante es el amor de nuestro Padre Celestial, que una vez que nos adopta como hijos, el propio Señor no tiene que rogar por nosotros, no que no lo haga y no que nos descuide, no, pero el amor del Padre hace que Él nos reciba por nosotros mismos, porque nos ama como a hijos. ¿Me escucha? El Padre mismo, dice el verso 27, les ama porque ustedes me han amado. Y el que ama a Jesús guarda sus mandamientos, lo honra. ¿Y qué más dice? Y han creído que yo salí de Dios. Un cristiano no ora para decirle a Dios que vea lo que le están haciendo o lo que está mal aquí. Porque un cristiano sabe que Dios es omnisciente y omnipresente. Entonces, un cristiano no ora para que Dios haga las cosas como Él quiere o cree que se deben hacer, sino que un cristiano ora conforme al conocimiento que tiene de los atributos y la voluntad de Dios, porque un cristiano conoce la palabra. No pide en su imaginación, en su deseo, ni en su necesidad y nada más, sino que ora sustentándose en los atributos y el conocimiento que tiene de la voluntad de Dios revelado en la propia palabra. Entonces, un cristiano verdadero sabe que Dios nuestro Padre es bueno y es propicio. Este atributo propicio lo hemos mencionado ya 3 veces durante esta reunión y dijimos que significa que Él ordena todas las cosas de modo que ocurra lo que tiene que ocurrir de acuerdo a su voluntad. Y a veces nuestra oración es para entender cuál es nuestro papel en esta su voluntad, de qué manera Él requiere que nosotros estemos en cierto lugar o digamos ciertas cosas de parte suya. Entonces, la oración a veces nos permite entender la voluntad de Dios, pero a veces no. Abraham, por ejemplo, como les dije, salió de su tierra sin saber a dónde iba. Dios no le mostró toda su voluntad, solamente le dio una indicación: sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir,
nosotros no tenemos por qué saberlo todo. Ejemplo, ¿de dónde tomó Caín su mujer? ¿Era acaso hermana, hija de Adán y Eva? ¿O ya había hombres y mujeres en la tierra? ¿Dice la Biblia que ya había hombres y mujeres o no lo dice? No lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque no todo nos lo revela el Señor. Solamente nos dice que Caín, tomó mujer. Y nosotros suponemos que no era hija de Adán y Eva, que había otras civilizaciones en la tierra que existían previamente a Adán y a Eva. Entonces la historia de la humanidad comenzó con Adán y Eva. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después, versos después, dice: entonces creó Dios al hombre a su imagen. Pero entonces había otros hombres que no eran a su imagen. No sabemos. El asunto es que el hombre que Dios creó a su imagen fue Adán, y la compañera que Dios hizo el costado de aquel hombre fue Eva. Eso es lo que la Biblia dice. No dice que sea el primer hombre sobre la tierra, no lo dice. El hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza, eso es lo que dice. Entonces espero no estarlos enredando en lo que estoy mencionando, pero hay ocasiones en que, como Abraham, no nos es dado saber todo el plan de Dios. Solamente se nos dan ciertas indicaciones, y Abraham simplemente obedeció en fe. Y de la misma forma, los cristianos debemos orar para ser llenos del Espíritu y obedecer a Dios en lo que Él nos pide. Lo cual significa, llenos del Espíritu, significa plenamente controlados por el Espíritu, para poder obedecer a Dios. Recibirán poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ser testigos no se refiere solamente a predicar de Cristo, sino se refiere a que nuestras vidas son un testimonio de que estamos plenamente controlados por el Espíritu de Dios, de tal manera que el Señor nos guía y ocurren milagros, como les comentaba, la multiplicación de los panes o la sanación de los enfermos. Y también podemos decir que cuando los discípulos, que la gente los conocía como hombres sin letras y del vulgo, ahora los reconocían como que habían estado con Jesús, porque hablaban con denuedo los misterios de la palabra de Dios. Es decir, sí se nota cuando una persona está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios la señala, así como señaló a Jesús: este es mi hijo amado en el cual está mi contentamiento. Así también Dios señala a los que son suyos, porque están llenos, es decir, plenamente controlados por el Espíritu de Dios, y son testigos de Cristo. Su vida habla por ellos acerca de esta llenura del Espíritu Santo que hay en sus vidas. Entonces nosotros oramos como los discípulos en el aposento alto para poder ser testigos, como lo fueron ellos, más fieles de Jesús. ¿Y qué pasó con ellos ahí en el aposento alto? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y los hicieron hablar en idiomas que ellos no conocían, pero que la gente que los escuchaba sí entendían. Y de esta manera ellos pudieron ser testigos más fieles de Jesús, no solamente con su predicación, sino con su forma de vida y con su forma de oración. Y pudieron llevar la muerte de Jesús por todas partes, es decir, sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Si nosotros somos cristianos, no esperemos que el mundo nos ame, que el mundo nos reconozca, que el mundo nos dé las gracias por ser generosos, bondadosos, bien portados, honestos. A veces el mundo nos aborrece sin razón, pero sí hay razón. Es decir, una razón lógica no la hay, pero sí hay una razón espiritual, porque somos de Cristo y el mundo aborrece
a Cristo. Entonces, llevar la muerte de Jesús por todas partes es el testimonio, es el ser testigos de Jesús, sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Dice Pablo, en persecuciones, en hambres, en cárceles, en afrentas, en peligros, en todo, el Espíritu nos da la capacidad de soportar a veces que nosotros estamos que no nos aguantamos de la tristeza, del enojo, porque no me saludó, porque no se despidió de mí, porque me dijo que me iba a hablar y no me llamó, porque me dijo que iba a venir y no vino, y estamos que nos morimos de la tristeza. Pues queridos, si con los de a pie caminamos y nos cansamos, ¿qué pasará cuando tengamos que correr con los de a caballo? Entonces es mejor que seamos menos sentimentales, menos emocionales, y que nos llenemos más del poder que ayudó a Jesús a soportar la cruz, a vivir sin pecado y a predicar el evangelio del reino de Dios por todas partes. Porque el mismo Espíritu que está en Él y la misma señalización que Dios hizo sobre Él están en nosotros. Este es mi Hijo amado, y Dios está esperando que te manifiestes como ese hijo, como esa hija de Dios. Ahora, no se sorprendan de que a nosotros nunca nos portamos mal, y el día que nos portamos mal nos cachan y nos va como en feria, y aquellos siempre se portan mal y nunca les pasa nada. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá persecución. Nosotros somos de Dios, y Dios al hijo que ama lo disciplina, y como les dije hace ratito, hasta azotes a veces nos andamos mereciendo de parte suya por las cosas tan mundanas, tan carnales, tan humanas que andamos haciendo fuera de la vocación tan hermosa a la que Él nos ha llamado, que es ser hijos de Dios. Entonces, oraremos a nuestro Padre Celestial desde la base que Dios, nuestro Padre, siempre nos oirá y nos amará, porque nosotros amamos a Cristo. Y si amo a Cristo, ¿qué les dije que hacemos? Guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, y un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Cristo nos hizo y nos dio una nueva familia, que es la iglesia, para complacer el corazón de nuestro Padre. Nuestro Padre se alegra cuando nosotros nos reunimos como sus hijos, como hermanos. Cuando nosotros preferimos esta familia que la otra familia, la que es biológica, porque la otra es imperfecta. Como les dije hace ratito, nuestros padres biológicos pueden amarnos mucho, pero son limitados y tienen favoritos, y a veces tienen resentimientos, y a veces cometen injusticias. Pero nuestro Padre Celestial es perfecto, y su amor es eterno y es incondicional, y nos ama porque amamos a Jesús. ¿Y por qué más? Dice, porque creemos que Jesús salió de Dios. Y aquí nos vamos a detener un poquitito. Tiene mucha ganancia para nosotros el haber nacido en México, un país, entre comillas, cristiano, aunque preponderantemente el cristianismo que aquí se practica es romano, pero aún así tiene su ganancia. ¿Por qué? Porque hay países que son musulmanes, que les hablas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos lo rechazan, no entienden nada. Hay países que son budistas, o los propios judíos que no quieren a Jesús, pero nosotros no nos cuesta trabajo aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que se encarnó por obra del Espíritu Santo a través de la Virgen María. De alguna manera estamos familiarizados con estos conceptos. Claro, falta profundidad, pero como les digo, hay países paganos, incluso nuestros ancestros indígenas también eran paganos, pero fueron conquistados por la terrible Inquisición,
y evangelizados, de tal manera que se volvieron guadalupanos. O sea, se fueron hasta el lado de la otra idolatría. 77% de la población en el mundo son miembros de religiones que no tienen nada que ver con el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me refiero al Islam, budismo, hinduismo y judaísmo, entre otras religiones menores. No están familiarizados con Cristo, que viene de Dios y que es un Dios crucificado que vive en el corazón de los creyentes. A ellos les sorprende mucho que creamos en un Dios crucificado y que vive en el corazón de los creyentes, a los que hace y llama a sus hijos. Ellos no están acostumbrados a un Dios que en su gran amor llama a sus prosélitos mis hijos. Y como les digo, podemos no estar de acuerdo con los métodos de la Inquisición, pero de alguna manera esto ayudó a que nosotros naciéramos en un país familiarizado con los conceptos del Dios Trino, encarnado a través de la Virgen María. Y estamos hablando de que solo el 33% de la población en el mundo no batallamos tanto con estos conceptos debido a la Inquisición romana. El Imperio Romano conquistó el 33% del mundo conocido y los hizo católicos. El punto es que hay muchos conceptos que los cristianos necesitamos reaprender de la Biblia. Hay muchas prácticas paganas y mundanas que se han infiltrado en el cristianismo de nuestros tiempos, que debemos depurar a la luz del Evangelio. Y como dice aquí, creer que Jesús salió de Dios es el Evangelio. Volver a estudiar lo que la Biblia dice y no creer las cosas como las creíamos, sino creerlas como la Biblia las dice. Y esta es la condicionante por la que Dios nos ama. La segunda condicionante. La primera es porque amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos, y la segunda es porque reaprendemos de Dios los conceptos que tenemos de Cristo. En Juan 17, verso 23, encontramos que la Biblia dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate lo que no dice aquí. No dice que el mundo conocerá que Dios envió a Cristo porque nosotros estamos llenos de bienes materiales, la gente nos ama, tenemos salud o riquezas, sino por la perfecta unidad que hay entre nosotros. ¿Cómo es posible esta perfecta unidad? Por lo que les dije hace ratito, preferir nuestra nueva familia sobre la familia biológica, porque el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, esta perfecta unidad, como lo muestra este pasaje, tiene su modelo y sustancia en la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿en dónde tiene el modelo la unidad que debe haber entre nosotros? En la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Ahora, nadie duda que Dios ama a Jesús. ¿Por qué? Número uno, Jesús es su Hijo unigénito. Y uno, por sus hijos, y principalmente cuando tienes solamente uno, haces lo que sea por ese hijo, porque es tu hijo único. Y número dos, Jesús es sin pecado. Un padre puede enojarse e impacientarse con un hijo rebelde y desobediente, pero Jesús no es el caso. Jesús es
sin pecado. Por tanto, Dios tiene razones para sentirse complacido con su Hijo Jesús. Pero aquí se nos enseña que la herencia de Jesús para nosotros, los que le recibimos y creímos en su nombre, es que Dios nos ama como ama a Jesús. No porque seamos perfectos, como Él sí es, y no porque seamos el Hijo unigénito, que Él sí es, no. Pero cuando Dios nos permite llamarle Padre, es porque Él nos está amando a nosotros como ama a su propio Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. Amamos a Jesús y creemos que Jesús salió de Dios. Y si Jesús está en nosotros, Él es la base de una perfecta unidad. Solo una persona en la que Jesús no esté va a batallar con la unidad y va a seguir prefiriendo el mundo y su familia biológica. Pero una persona que ama a Dios sobre todas las cosas es una persona a la que se le nota que ama a Dios sobre todas las cosas. Los enemigos del hombre son los de su propia casa, pero esta persona prefiere la amistad con Dios que la amistad con el mundo. Y aquí se nos enseña que la herencia de Jesús para nosotros es que Dios nos ame como ama a Jesús. ¿Por qué? Como lo dijimos, porque Jesús está en nosotros. Los discípulos, como nosotros, eran difíciles de amar. Imagínense, dos de ellos pretendían sentarse, uno a la derecha y el otro a su izquierda, cuando Jesús viniera en su reino. Esto es claramente una señal de supremacía. Otro sustraía dinero de las ofrendas y otro regañó a Jesús porque no era popular lo que andaba diciendo, y luego le arrancó la oreja a un soldado romano y terminó maldiciendo y negando al Señor 3 veces. Además, que naufragó por incrédulo, mostrando con todo esto un total descontrol de sus emociones y su carácter. Pero aún así, Jesús nos amó y permaneció en nosotros, en nuestros corazones, hasta el fin. Escuche lo que digo: Dios nos ama, Jesús nos ama también, no por perfectos, sino porque lo amamos y porque nos esforzamos por guardar sus mandamientos en este amor, y porque reaprendemos todos nuestros conceptos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Es decir, vivimos una vida de arrepentimiento, que oímos que no es así, que es así, y corregimos, y luego nos damos cuenta que tampoco es así, que es asá, y corregimos en esto otro también, y vamos como la senda de la aurora del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos de gloria en gloria. Entonces el Padre nos ama porque ve a Jesús en nosotros, pero además ve otra cosa: la sangre rociada, y no nuestro pecado. Porque no podemos decir que nosotros somos sin pecado, pero como Jesús está en nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado. En Juan 13:1 dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que estaba pronto a partir al cielo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Escuche, a pesar de ellos, ni uno solo de ellos se perdió, solo el que estaba predestinado para ello, el hijo de perdición. Jesús no pierde una sola oveja, ninguno de nosotros se le va a perder, solo los que no están predestinados. Estarán un tiempo con nosotros
y parecerán como nosotros y degustarán el don celestial y verán milagros y gozarán la buena palabra, pero en algún momento el amor a las cosas de este mundo, las presiones de la vida, alguna circunstancia los hará claudicar. Pero Jesús conoce a los que son suyos y Él preserva su fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Esto es la preservación. No somos nosotros, sino el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu del Señor, lo que nos preserva. No lo vamos a leer, pero anótenlo si ustedes quieren. Juan 6:39 dice así: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es nuestra herencia. ¿Bienes materiales? No necesariamente. ¿Bienestar? No necesariamente. ¿Cuenta bancaria? No necesariamente. A lo mejor sí, en algún momento. Si no nos pierde, sí. Si sobre lo poco somos fieles, el Señor nos pone sobre más. Pero si sí nos afecta de alguna manera y comenzamos a ensoberbecernos y a perdernos, a los que somos sus hijos, Dios nos lo quita. Los que no, a lo mejor se los deja un poder engañoso para que se pierdan los que no amaron la verdad. Pero nuestra herencia de la muerte de Cristo es que Jesús esté en nuestro corazón. Y porque Jesús está en nuestro corazón y se manifiesta a través nuestro, como les dije, guardando sus mandamientos y reaprendiendo nuestros conceptos, es por lo que nos ama el Padre. Y Jesús nos heredó el amor del Padre, nos heredó el ser llamados hijos de Dios. Como les mencioné, imagínense, si vemos un león, ¿qué esperamos de ese león? Pues que actúe como un león. Y si vemos un hijo de Dios, ¿qué se espera de nosotros? Pues que actuemos como hijos de Dios. Jesús nos heredó el ser llenos del Espíritu Santo. Pero esto es algo que no es de ayer o de hace un mes. El apóstol Pablo nos da un mandamiento: sed llenos del Espíritu. Es decir, es algo que nosotros debemos buscar, llamar y pedir, como lo vimos al principio. Así como un niño pide cosas materiales, cosas que no sirven, y se emberrincha y se encapricha, pues no pidas cosas materiales, pide el Espíritu. Si tienes el Espíritu suplirá todas las cosas que realmente necesitas. Ejemplo: hacían falta aquellos peces y aquellos panes para alimentar a aquella multitud en el desierto. ¿Y cuántas veces ocurrió ese milagro? Cuando menos dos. Cuando menos dos. Porque era algo realmente necesario. ¿Hubiera sido posible sin la herencia, sin la llenura del Espíritu? No. Entonces, si tú llamas a Jesús Señor, es por el Espíritu, pero eso no basta. Si tú eres una persona piadosa, es por el Espíritu, pero eso no basta. Tienes que ser una persona llena. Y para estar llena, ¿qué necesitas hacer? Orar intensamente. Y tu herencia es ser lleno. Vamos a pensar que somos como autos que se les acaba la gasolina, pero que tenemos vales incondicionales. Tú simplemente lo que tienes que hacer es ir a la gasolinera y llenarte para volver a tener gasolina. Y no es necesariamente aquí en esta gasolinera, sino en cualquier gasolinera, en cualquier lugar donde tú andes. Ahí
tú puedes recargar, porque tus vales son válidos en cualquier parte. Así el Señor te manda ser lleno. Si te quedas parado, si te quedas atorado por ahí en alguna vicisitud, en alguna dificultad, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Quién falló? ¿Nosotros o el Señor? Pues a veces nosotros. No es, ya lo salvé y ahora arréglenselo ustedes como puedan. No es, allí están mis leyes y mis mandamientos, traten de cumplirlos para que no pierdan mi salvación. No podríamos por nosotros cumplir los mandamientos de Dios. Si estamos cayendo en un pecado, si estamos cayendo en una tentación, es porque nos está faltando la llenura del Espíritu, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no peca. Si estamos llenos de Dios, seguramente estamos en victoria, en santidad, estamos en poder, estamos bajo la dirección del Espíritu. Entonces, Jesús no es un instructor ahí de gimnasio que está a nuestro lado y que nos dice: haz 4 repeticiones, ahora haz 15 sentadillas. No, pero no lo hagas así, hazlo así, y nos enseña. Sería muy bueno tener un instructor a nuestro lado que nos diga lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien, y que nos ayude a terminar lo que nos falta. Pero Jesús no es un instructor a nuestro lado, es un instructor dentro de nosotros, que hace las cosas con nosotros y por nosotros. ¿Qué más queremos? En Cristo Jesús somos más que vencedores. No hay razón para la mediocridad, solamente hay razón para la excelencia. Todo lo podemos en Cristo que ¿qué? Que nos fortalece. Y separados de Él, ¿qué dice? Ninguna cosa podemos hacer. Y es cierto, hay muchas cosas que no hemos podido. Yo quisiera haber podido hacer esto, y a ver, ¿por qué no has podido? Nos ha faltado que la intensidad en la oración hasta obtener la llenura del Espíritu, de tal manera que lo que realmente necesitemos lo tengamos, y lo que realmente no necesitemos dejemos de estarlo añorando, porque mucha gente está añorando lo que realmente no necesita. Si yo hubiera hecho una carrera, si la hubieras necesitado, la hubieras hecho. No la necesitas. Deja de añorar lo que no tienes. Si lo necesitas, Dios te lo concede, y si no lo necesitas, tienes en Cristo todo lo que necesitas. Hay gente que tiene esa carrera, hay gente que tiene ese coche, hay gente que tiene esa casa y no tiene a Cristo y no tiene nada. Además, ¿dónde va a terminar su alma? No sabemos. Entonces, queridos, estamos llenos de la misma sustancia de Cristo, porque somos como Eva. Cuando Adán recibe a Eva, ¿qué dijo Adán? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ¿qué? Varona. Igualmente nosotros hemos sido presentados a Cristo como de su misma sustancia. ¿Y cuál es la sustancia de la que está hecho Cristo? Su espíritu y su sangre, su palabra. ¿Lo entendemos? No vivo yo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vive Cristo en mí. Es por fe, dice, para que sea por gracia. Y nuestra fe a veces está toda apachurrada, toda apagada, toda opacada, toda callada. No traigas a memoria, dice, las cosas pasadas. Cree solamente, y lo único que andamos cargando es todos los errores del pasado. Si no hubiera hecho esto, si no me hubiera creído, si hubiera hecho aquello. No traigas a memoria las cosas pasadas. Cree solamente, porque Dios hará un camino nuevo para que pase su escogido. El que robaba, ¿qué dice? No robe más, sino que trabaje y comparta con los que no tienen, para que nadie robe, para que el que no tiene no ande después robando. Es simplemente creer y caminar, darle para adelante. Dios, nuestro Padre Celestial, nos amó tanto, con esto termino, que consideró válido pagar por precio para nuestra redención a su propio Hijo. Imagínense cuánto nos ama. Y todo para redimirnos de las manos del pecado y de Satanás. ¿Qué estás haciendo en el pecado? ¿Y qué estás haciendo lleno de Satanás aquí en tu cabeza? ¿Cómo que estoy lleno de Satanás en mi cabeza? Satanás es adversidad. Y estamos a veces nomás pensando
las cosas malas, lo que te hicieron, lo caro que está, la violencia que hay afuera, lo mala que es la gente, lo desagradecidos, lo desconsiderados, y todo eso son puras acusaciones que el diablo pone en nuestra mente hacia las personas, puras descalificaciones. ¿Y de qué debemos estar llenos en nuestra cabeza? De Cristo. Cristo es, de hecho, nuestra cabeza. La mente de Cristo debe ser nuestra mente, y eso solamente es posible cuando estamos llenos, es decir, controlados por el Espíritu y por la palabra de Dios. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.